Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves de la segunda semana del tiempo de Adviento. Segundo jueves de Adviento. Les he dicho antes que es mi tiempo favorito, el Adviento, que no le llamo tiempo, prefiero llamarlo solamente Adviento, por los contenidos que tiene esta temporada de liberación. La Navidad, si no se entiende como liberación, es perder el tiempo, es entregarle la fiesta al capitalismo que hace mucho dinero. Muchas luces, muchos juegos, muchos juguetes, ¿sí? Si no le damos carácter de liberación, hacemos que la Navidad sea sencillamente un instrumento del capitalismo para hacer dinero, para sacarnos el dinero de la bolsa y agarrárselo a ellos. Pero el Adviento tiene esta catequesis preparatoria para la liberación como conmemoración. 25 de diciembre conmemoramos, pero Adviento como preparación para la liberación definitiva. Hoy Monseñor nos va a explicar lo que ya hemos dicho aquí de los 4 domingos, las 4 semanas, la última incompleta, de Adviento. Primer domingo, segundo domingo, tercer domingo, cuarto domingo. Monseñor Romero tiene la catequesis en su mano y nos catequiza y exalta las figuras que hemos hablado: Isaías, Juan Bautista, la Virgen María y, lógicamente, nuestro Señor Jesucristo. Oigamos a Monseñor. El Adviento entonces viene a recordarnos, con la riqueza de sus lecturas que se van haciendo estos domingos, cuál es el proyecto de Dios, cuál es su historia de salvación, a la cual tenemos que orientar las fuerzas reivindicadoras, las liberaciones, los esfuerzos humanos de la historia del tiempo de los hombres. Por eso, todos estos 4 domingos nos van a explicitar el proyecto de Dios. El domingo pasado, que no tuve la dicha de compartir en esta catedral con ustedes, pero cuya representación llevada por el padre Fabián Amaya ha sido auténticamente la voz de la liturgia y de la palabra de Dios. El domingo recién pasado nos presentaba la síntesis de la historia de la salvación desde el principio hasta el fin. Al principio, una iniciativa de Dios y una promesa de arrancar un vástago de David, un hijo del rey David, en el cual se iba a encarnar el Hijo de Dios. Y el Hijo de David aparecería pues como el Redentor de los hombres. Ese es el inicio de la historia de la salvación, la promesa y la iniciativa de Dios, que en la historia se vale de un hijo de un rey para hacerlo Redentor de los hombres. Y el fin de esta historia nos lo presentaba el Evangelio el domingo pasado, cuando Cristo, frente al templo de Jerusalén, cuenta el fin de ese tiempo y el fin de la historia, y entonces dice: verán al Hijo del Hombre que viene con gran poder y majestad. Y la segunda lectura
nos presentaba como a ese Hijo de Dios que viene ya en su fase definitiva de la redención de los hombres, saldrá al encuentro una humanidad santa, redimida. Somos nosotros y tenemos la dicha de haber vivido y desarrollado en nosotros la historia de la salvación. El segundo y tercer domingo de Adviento, o sea, este de hoy y el que viene, nos va a presentar en el símbolo de Juan, el precursor, cómo Dios se vale de los hombres para que colaboren en la historia de la salvación este domingo. Y el otro domingo será las condiciones que Dios pide a los hombres para incorporarlos en la historia de la salvación. Y el cuarto domingo, ya en las vísperas de la Navidad, nos presentará los preparativos inmediatos en que María tiene un papel tan preponderante para que ese Rey de la Gloria, Señor de la eternidad, se venga a ser también Señor de nuestra historia, nazca en Belén para nuestra historia, y toda la Navidad será celebrar la venida de Dios a hacerse caminante con los hombres en la historia de todos los pueblos. De allí la importancia de esta temporada, sobre todo para quienes sentimos el anhelo profundo de la liberación de nuestro pueblo, pero los que no queremos confundir con proyectos de la tierra el gran proyecto de Dios, sino iluminar con ese proyecto de Dios los proyectos redentores de los hombres. Espero no confundirlos más como ayer con eso de la historia temporal y la historia atemporal. Pero yo creo que a partir de las palabras de Monseñor Romero podemos comprender mejor eso que explicaba yo ayer y entender eso de historia de la salvación. Cuando los parlantes, las gentes que hablan, que dan discursos, que hacen análisis, cómo insisten en la historia, pero no hay en ellos un reconocimiento de la trascendencia. Usted y yo no podemos hacer así, no podemos hacer eso. Usted y yo, cristianos, cristianas, bien sea seguidores del pensamiento de Monseñor Romero o no, no tenemos permiso de hablar de la historia sin trascendencia. Tenemos la obligación de hablar y reconocer una historia con trascendencia. Hoy Monseñor Romero ha explicado los 4 domingos, el contenido de los 4 domingos. El primero, ese renuevo del tronco de Jesé, es una promesa, y Monseñor nos explica cómo se concibe que el Hijo de Dios tiene que ser el hijo de un rey, hijo del rey David. David es hijo de Jesé, y entonces el rey de Israel tiene que ser del vástago de Jesé, del tronco de Jesé. Tiene que ser un hijo de David. Por eso a Jesús le gritaban así: Jesús, hijo de David, porque así lo había profetizado Isaías. El segundo y tercer domingo se hace énfasis en Juan Bautista, segunda figura, después de Isaías, segunda figura, y cómo Juan Bautista va precisamente convirtiéndose poco a poco en el precursor del Hijo de David. Cuando tengamos acceso ya ahora al texto de Juan Bautista, quiero explicarles algo que no siempre se explica, porque tal vez no siempre se sabe, o a veces se tiene miedo de dar a conocer ese tipo de enseñanzas.
Y el cuarto domingo, explica Monseñor, la figura central ya es la Virgen María. Isaías, Juan Bautista y María. Como víspera lo pone Monseñor. Yo les quiero reforzar este concepto que les estaba diciendo de usted y yo como cristianos y cristianas, seguidores del pensamiento de Monseñor Romero o no podemos quedarnos en una historia sin trascendencia, sino una historia con trascendencia. Y en esto usted puede ver los personajes, Isaías, Juan Bautista, María, pero no se aparte usted, no nos apartemos, porque también nosotros somos personajes de esa liberación llamada Navidad o Natividad o la venida del Señor. Porque hace 2000 años las figuras centrales fueron María y Juan Bautista. Pero ahora no está ni Juan Bautista ni está María físicamente, no. Nos toca a nosotros ser los personajes de la liberación. Y esto me gusta mucho a mí. Porque cualquier cosita que hagamos, por ejemplo, como hacer un nacimiento, ponerle lucitas, hablarle a un niño como pasa en el mercado. Hemos hecho un nacimiento como comité católico, ahí está el nacimiento, y el papá o la mamá llegan con un niño, lo cargan y le dicen, allá está Jesús, allá está José, mire, ahí están los 3 Reyes Magos, los muñecos que tenemos ahí en el nacimiento. Todos, todas, tenemos parte en esta liberación. A un niño se le explica como niño, pero a los adultos hay que hablarles como adultos. Yo siempre hablo precisamente, todos los años lo digo, que debemos arrebatarle la Navidad a ese viejo burgués panzón llamado Santa Claus, o Papá Noel, como le quiere llamar usted. Yo veo que en los negocios ahí andan con su gorra de Santa Claus. Es el capitalismo que se ha metido. Pero cuando usted se hinca frente a un misterio, así se llama, misterio es José, María y el niño, sea con buey y la mula o sin eso, pero eso es el misterio. ¿Cómo fue que Dios se hizo carne? Ese es el misterio. El viejo panzón es hijo de un rico heredero burgués, o sea, una figura de riqueza, de opulencia. Ese es Santa Claus, un invento. No es San Nicolás de Bari, decir, esa es otra cosa, ese es un santo. Pero este viejo panzón es una figura del capitalismo que la han metido por todos lados y muchas veces la gente le manda cartas a Santa Claus en vez de mandar la carta al niño Dios. Así ha funcionado. Todos, todas tenemos que arrebatar la Navidad en su sentido pleno. Está bien las vías navideñas, también las luces, las pólvoras, está bien todo eso. Pero eso no es para el viejo panzón burgués. Es para el niño Jesús. Hay que orientar a los niños, hay que orientar a los adolescentes, hay que orientar a los adultos, porque la Navidad es una liberación. Y los gobiernos lo que menos quieren, muchísimas veces lo que menos quieren es que hablemos de liberación. Lo que nos quieren decir es que estamos bien siempre. No. Y esta figura de la historia de la salvación no es para nada una alienación. No es desentendernos de la realidad actual para hablar de ya el cielo. No, señorito, no, señorita, no es así. La figura de la liberación es porque Dios no quiere absolutamente ninguna esclavitud. Hemos estado siguiendo las elecciones en Honduras, por ejemplo. Ahí tiene que haber liberación. ¿Qué me importa que el viejo panzón Donald Trump diga quién le conviene a él? Ese es un problema de él. Estaba revisando los datos, parece. Dice, habla de 17,000 actas alteradas en Honduras. Ojalá y Nasrallah
tengan la fuerza suficiente para impugnar y pelear, porque el sistema, inteligencia artificial, alteró en el traspaso de los datos, eso, que lo defiendan. Pero Honduras tiene que pelear por su liberación. Ayer le dieron el premio Nobel a la señora Corina Machado. Liberadora la Corina Machado. No, entreguista de la realidad. Entreguista del petróleo, sí, del oro de Venezuela para los Estados Unidos. Pero Oslo está bien, hasta le da órdenes a Maduro para que haga el proceso de transición. Eso es el premio Nobel para una señora que está sirviendo al imperio de los Estados Unidos. Ojalá fuera verdaderamente liberadora, como me imagino yo, como Nelson Mandela, Lech Walesa y otros héroes como Martin Luther King. Ojalá fuera así, pero eso es el premio Nobel entregado en Oslo, Noruega. Bueno, pero Venezuela tiene que luchar por su liberación. Nicaragua, nosotros en El Salvador tenemos que luchar por nuestra liberación. Eso es la Navidad. No es alienación, no es irme al cielo. No, estamos en la tierra. La historia de la salvación, como les explicaba ayer, se incrusta en la historia temporal y surge ahí una sola historia. Los cristianos y cristianas no estamos viviendo una historia sin trascendencia. Nuestra historia es con trascendencia, con liberación. No somos conformistas ni alienantes, somos liberadores. Y esa conciencia de liberación, ojalá la Navidad nos la haga despertar. Seguimos con las lecturas. Estamos en Isaías 41, del 13 al 20. Dice lo siguiente: porque yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo: no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Mira, te convierto en un instrumento de trillar, afilado, nuevo, dentado. Trillarás los montes y los triturarás. Convertirás en paja las colinas, los echarás al viento y el viento los arrebatará. El vendaval los dispersará y tú te alegrarás con el Señor. Te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las dunas, en medio de los valles, manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el arenal en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias, y mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y alerces, para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos en las lecturas acompañando al pueblo de Judá, al reino del sur, que está esclavo en Babilonia. Es normal que un pueblo esclavo clame a Dios y se pregunte: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué permite que nos pase esto? Peor aún, Señor, ¿por qué nos castigas de esta manera? Es normal que un pueblo esclavo clame a su Dios. Y ante el clamor del pueblo: ¿por qué nos haces esto, Señor?, el profeta Isaías les tiene que decir: Dios está con ustedes, Dios está con nosotros. Estamos en el segundo Isaías. No fue escrito por el Isaías profeta original, sino alguien que usó el seudónimo de Isaías.
Para decir esto dijo Isaías. Isaías le tiene que decir al pueblo, no están solos, Dios está con ustedes. Muy pronto ustedes van a volver a la tierra prometida, van a volver a Jerusalén, muy pronto. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Usted y yo lo sabemos que son casi 50 años, por poco son 50 años. 50 años es mucho. Aquí vivimos una dictadura de 60 años, por lo menos desde el 32 hasta el 92, que se acabó la dictadura militar, o sea, el poderío de los militares, al estilo de la Tandona y los anteriores. 60 años, ¿se imagina usted? Y este pueblo en tierra extranjera, en un exilio, bajo el poder de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Y como el pueblo no se cansó nunca de clamar por su liberación. Y el profeta tiene la misión de decirle al pueblo, Dios dice que ustedes pronto van a tener un nuevo éxodo. Los trajeron aquí, como llegaron los hebreos a Egipto, llegaron las 12 familias que después se hicieron tribus, y de ahí Moisés los sacó. Pues también ustedes, vendrá un segundo éxodo, y aquí no se van a quedar. La tierra de ustedes no es esta. Se van a ir de nuevo a la tierra de ustedes, a la tierra conquistada. Estas son las palabras del profeta Isaías, dándole ánimo al pueblo. Seguimos con Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 15, y dice lo siguiente. Les aseguro, de los nacidos de mujer, no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. Hasta Juan, todos los profetas y la ley eran profecía. Y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía venir. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si hay un texto complicado para explicar, es Mateo 11 del 11 al 15. ¿Por qué? Aquí tengo que meter no solo lo que yo estudié hace 30 y tantos años, sino lo que he ido estudiando, y que usted no tiene que estar de acuerdo, por supuesto, no tiene que estar de acuerdo conmigo. No es obligación. Y como no soy proselitista, yo no quiero también que usted se haga católico. Pero hay datos nuevos sobre esta figura de Juan el Bautista y Jesús. Estamos en Mateo. No se nos olvide que Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y si es el nuevo Moisés, trajo una nueva ley, y esa nueva ley la dio a conocer en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Jesús es el nuevo Moisés. Ayer exaltaba, Padre, te alabo porque has escondido estas cosas. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. La figura de los humildes en Jesús contrasta con la figura del Imperio Romano. El emperador es hijo de Dios. Y Jesús es hijo de Dios, solo que él es rico. Este hijo de Dios es pobre. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y los haré descansar. Carguen con mi yugo, que es liviano, y mi carga es ligera. Y así tendrán su consuelo. Y ahora, en Mateo 11, del 11 al 15, exalta Jesús la figura de Juan. Si Jesús es el nuevo Moisés, entonces vamos a
usar una figura. No dice eso el texto, solo quiero usar la figura. Si Jesús es el nuevo Moisés, entonces, ¿quién acompañó a Moisés? Aarón. Juan Bautista podría ser el Aarón. Pero vamos por partes. El doctor Antonio Piñero, son datos nuevos, él es un filólogo, es un historiador. Cuando se meten a estudiar la figura de Jesús y Juan el Bautista, los dos son históricos, no son personajes inventados, son históricos. Entre ellos son parientes. Pero tuvo que venir Pablo, y aquí está la metida de mano de Pablo en todo el Nuevo Testamento, y Pablo, con su experiencia con Jesús, hace que Jesús sea el Cristo. Ya hemos dicho que Cristo es lo mismo que Mesías. Cristo es en griego, Mesías en hebreo y ungido en español. Pablo, cuando él abraza esa fe, no condena al Sanedrín, pero cree que Jesús es el Mesías judío. Hasta antes de Pablo, la gente no sabía quién era uno y quién era otro. Esto es delicado, por eso les digo que es un texto bien difícil de explicar. Pero con los nuevos datos que nos regala el doctor Antonio Piñero, el doctor Mario Sabán, el doctor Guijarro y otros especialistas en el Nuevo Testamento, nos presentan un gran problema, porque unos decían que el Mesías era Juan, otros que era Jesús. Jesús, hijo de un carpintero. Juan, hijo de un sacerdote, Zacarías. Y aquí hay un conflicto. ¿Tiene más poder el hijo de un carpintero que el hijo de un sacerdote del templo? Mucha gente seguía a Juan. Otra gente seguía a Jesús. Pero la Escritura, acuérdense que Mateo es posterior a los escritos de Pablo. Por eso en esto tiene máxima autoridad Pablo. No con mala intención. Pero Pablo, cuando anda persiguiendo cristianos, los que están siguiendo a Cristo, a Jesús, él tiene que resolver este problema. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esta es una escritura que define quién es quién. Juan está preso y le manda a preguntar con unos discípulos a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús, ¿eres tú el Mesías? Porque yo pensé que yo era el Mesías. Pero si tú no eres, ¿tenemos que esperar a otro? Y Jesús le contesta a los que envió Juan: vayan a decirle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, los mudos hablan, y a los pobres se les enseña la buena noticia. Y Juan, en el texto, entiende que Jesús es el Mesías. Estas son lecturas que acomodan a un personaje a la par del otro. ¿Quién es el Mesías? El pueblo no sabía distinguirlo. Pablo dice: este es. Y por eso se escribe todo lo que se escribió. Podría haber sido Juan, porque si Juan era el Mesías,
A Juan le cortaron la cabeza y a Jesús lo crucificaron. Pero cualquiera tenía la condición para ser el Mesías. Juan, en el texto, no conocemos la realidad, por eso yo les estoy explicando los textos, porque nadie conoce la realidad, no tenemos el pretexto, no lo conocemos, no se puede justificar. Pero en el texto, Juan dice, yo no soy digno de desatarle las correas. Viene uno, no dice es mi primo, viene uno. Bueno, en el texto tuvieron que decir, no, Juan, tú no eres el Mesías. Tú eres la voz que clama, tú eres el precursor. Y Juan, en el texto, se conforma con el trabajo de precursor. Y Jesús asume el trabajo de el Mesías, el Salvador. Esto es un juego de textos con el contexto. Como no tenemos contexto, no hay otro escrito que diga lo que pasa es que Juan, la gente creía, no. Pero estos son historias de historiadores. Yo les dije, este tema es difícil. Pero en todo caso, el texto final lo voy a volver a leer, porque espero no confundirles con lo que les acabo de mencionar. Les voy a leer el texto porque esto ya es Jesús como el Mesías y Juan como el precursor. Esto es un acomodo, lógicamente. Les aseguro, de los nacidos de mujer, Juan es nacido de mujer, no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Juan es nacido de mujer. Estamos en el Evangelio de Mateo. Si fuera Juan, el Evangelio de Juan, no tendría necesidad de explicar esto Jesús. Porque nacido de mujer significa, yo no soy nacido de mujer. Usted revisa el Evangelio de Juan y en ningún momento aparece cómo es que nace Jesús de una mujer. Eso es Lucas y es Mateo. Ni Marcos ni Juan se meten en ese rollo. Pero cuando dice, les aseguro, de los nacidos de mujer, o sea, Juan es un nacido de mujer, no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Juan es nacido de mujer. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Porque Juan fue humilde. Yo no soy digno. Entonces Juan no es que sea poca cosa. Juan en el texto es un humilde. Y al ser humilde es el último en el reino de los cielos. Sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él, porque Juan se hace humilde. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. El reino de Dios no llega como regalo, hay que conquistarlo. La Navidad es Navidad. ¡Jo, jo, jo, jo! Sí, eso es Navidad. Capitalista, sí. Viejo panzón, sí. La liberación no es un regalo. Hay que conquistarla. Esto es la Navidad. La Navidad es liberación, no es un viejo panzón o un pino, que aquí no tenemos pino de ese tamaño, con una S de San Martín en la punta. Eso nada que ver con eso. Navidad es liberación. Los violentos la arrebatan. El reino de Dios es liberación y hay que arrebatarlo. Hay que ser violentos. Hasta Juan, todos los profetas y la ley eran profecía. Hasta Juan. Yo no soy profecía. Hasta Juan, todos los profetas y la ley eran profecía. Y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía de venir. El que tenga oídos, que escuche. Hasta Juan, todo es profecía. Yo no soy profecía. Yo hago las cosas nuevas. Este es otro lenguaje que no da para el tiempo para esto, pero son lenguajes, son textos. Por eso yo tengo que decirles, Juan Bautista, en el texto
no es el Mesías, es el precursor. Pero en el contexto, según los estudiosos, la gente no sabía quién era quién. Pablo dijo, este es, y todos los escritos dicen este es, porque Pablo lo dijo primero. Culpable o inocente, Pablo definió ese problema. Y a partir de ahí, bueno, suceden esas cosas, que se escriben 4 evangelios y otros que son apócrifos, pero todos influidos por Pablo. Si Pablo no hubiera sido categórico en señalar a Jesús como el Cristo, la cosa hubiera quedado muy difícil para la historia. Pero Pablo tiene el mérito de haber escrito por primera vez, Jesús es el Cristo. Y todos los demás dijeron, ah, sí, Jesús, porque otros hubieran podido decir, Juan es el Cristo, Juan es el Mesías, pero nos lo mataron, le cortaron la cabeza. Pero Pablo decidió, Jesús es el Cristo, y nació la figura Jesucristo. Jesús es el Cristo. Delicado lo que les estoy diciendo, pero ya creo que llevan bastante tiempo conmigo y saben que estas cosas son en calidad de propuesta, porque lo definido está definido en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio, y estas 3 cosas producen dogmas. Pero como no quita una reflexión, no quita el dogma, yo no soy antidogmático, yo sigo los dogmas, no soy antidogmático, respeto el magisterio, respeto la tradición, no soy espontáneo, no, yo estudio, y lo que estudio les comparto. Pero esta situación del Mateo 11 es sumamente delicado, hay que estudiarlo mucho, y yo espero que ustedes tengan la suficiente madurez para no escandalizarse de esto que les estoy mencionando. Gracias a Pablo, en algún momento de la historia se define que Jesús es el Cristo. Y a partir de Pablo, Jesús es el Cristo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.